¿Y si una máquina pudiera tener todo el conocimiento de Wikipedia en el espacio que ocupa una película? Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una competición fascinante que puso a prueba los límites de la inteligencia artificial. No se trataba solo de quién tenía la respuesta correcta, sino de quién podía darla usando la menor cantidad de memoria posible. Claro, es que esa es la clave de todo. El objetivo era responder a preguntas de dominio abierto, o sea, casi cualquier cosa que se te ocurra, como si le preguntaras a un motor de búsqueda. Pero con una regla clave. Exacto, una regla clave. Los sistemas tenían que ser autónomos y caber en un presupuesto de memoria muy estricto. Y esto obliga a los creadores a tomar una decisión que es fundamental. ¿Cuál? ¿Almacenamos una versión gigante de Wikipedia, aunque sea comprimida, o creamos un modelo de inteligencia artificial con parámetros enormes que aprenda el conocimiento del mundo? Es una disyuntiva fascinante. O tienes una biblioteca gigantesca, o tienes a un sabio que, en teoría, no necesita libros. Vamos a desgranar esto, porque los resultados de esta competición, la Efficient QA de NeurIPS 2020, revelan estrategias muy distintas. Muy distintas, sí. Y para que todo el mundo compitiera, digamos, en igualdad de condiciones, lo organizaron por categorías. Esto me gustó mucho. Es como si fueran categorías de boxeo por peso. No todos luchaban con el mismo tamaño. Estaba la categoría sin restricciones, la de los pesos pesados, donde valía todo para lograr la máxima precisión. Luego bajamos a la de 6 gigabytes. Y aquí la cosa ya se ponía seria. Todo el sistema, código, modelos, datos, todo tenía que ocupar menos que eso. Y 6 gigas puede parecer mucho, pero para guardar todo el conocimiento del mundo... Es poquísimo. Es un reto enorme. Y de ahí el salto, la categoría de 500 megabytes. Eso ya es menos que muchas aplicaciones que usamos a diario. Y aún había una más, la más curiosa para mí. La que buscaba el sistema más diminuto, el más pequeño, que fuera capaz de acertar al menos un 25% de las preguntas. Eso es. No se buscaba al mejor, sino al más eficiente en su mínima expresión. Y lo curioso, según el informe, es que casi todos los sistemas ganadores, sin importar el peso, seguían un patrón similar. Sí, una arquitectura parecida. Un módulo de recuperación, que es como un bibliotecario que busca información relevante, y un módulo de respuesta que, extrae o genera la contestación a partir de esa información. Un bibliotecario y un lector. Suena sencillo, pero me imagino que el diablo está en los detalles. Totalmente. Sobre todo cuando tu biblioteca tiene que caber en un bolsillo. La forma en que cada equipo lo hizo fue radicalmente diferente. Pues empecemos por los pesos pesados, la categoría sin restricciones y la de 6 gigas. Según el informe, los ganadores aquí fueron una apisonadora. Superaron a los sistemas de referencia por casi un 20%. Una barbaridad, sí. Y su estrategia fue en esencia una de fuerza bruta, pero... Con mucha inteligencia. Exacto. Combinaron lo mejor de dos mundos, recuperadores de información de última generación y modelos que generan respuestas en lugar de solo copiar y pegar un trozo de texto. Pero espera, si tienes un límite de 6 gigas, ¿cómo aplicas la fuerza bruta? La Wikipedia en inglés, solo el texto ocupa más de 20 gigas. No me salen las cuentas. Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde vemos la primera genialidad. No se limitaron a usar el texto. Incorporaron también las tablas y las listas de Wikipedia. Ah, claro, que a menudo contienen datos muy estructurados y respuestas directas. Justo. Pero para hacer que todo eso cupiera, usaron dos trucos. El primero, lo que llamaron la poda inteligente. Poda inteligente. Suena a que le pasaron la tijera a Wikipedia. Pero, a ver, eliminar artículos no es un riesgo enorme. Podrías estar borrando conocimiento súper específico, pero vital para una pregunta muy de nicho. Me parece un poco arriesgado. Es una crítica totalmente válida y es un debate constante en el campo. Lo que hicieron fue excluir todos los pasajes con muy pocas visitas. Su apuesta era que las preguntas del test seguramente se referirían a temas más conocidos. Un atajo, vamos. Un atajo, sí, pero un atajo que les funcionó. Y el segundo truco fue la comprensión de datos, usando técnicas de vanguardia para empaquetar esa Wikipedia podada hasta el extremo. O sea que el truco es doble. Primero, decido qué conocimiento es prescindible basándome en su popularidad y luego comprimo el resto hasta que casi no se puede respirar, básicamente. Pero aún con todo eso, siguen necesitando una biblioteca de varios gigabytes. En uno de los gráficos del informe se ve muy claro. El corpus de pasajes y el índice denso
siguen ocupando la mayor parte del espacio. Un momento. Has dicho índice denso. Para quien nos escucha que no está viendo el gráfico, ¿qué es eso exactamente? Suena muy técnico. Es una buena pregunta. A ver, imagina el índice de un libro normal. ¿Te dice en qué página está una palabra? Vale. No busca palabras exactas, sino conceptos. Le das una pregunta y te dice las coordenadas del párrafo más relevante de toda la Wikipedia, aunque no use las mismas palabras. Es potentísimo. Entendido. Pero claro, crear ese mapa de significados debe ocupar mucho espacio. Gigabytes. Por eso, aunque son muy listos, los pesos pesados siguen necesitando una biblioteca enorme. El verdadero salto cualitativo está en no necesitar esa biblioteca en absoluto. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo se responde a cualquier pregunta con un sistema que ocupa menos que un juego de móvil? Pues para entrar en la categoría de 500 megas, los equipos tuvieron que ser mucho más creativos, y surgieron dos enfoques fascinantes. A ver. El primero, del equipo Naver-Clova, fue reutilizar un único modelo de lenguaje Transformer para todo. Para todo. Sí, para buscar la información, para leerla y para dar la respuesta. Una especie de navaja suiza de la IA. Suena muy eficiente, pero me pregunto, ¿un modelo que hace de todo puede ser tan bueno como los especialistas? ¿No se pierde algo al intentar hacerlo todo con la misma herramienta? Se pierde, sin duda. Su precisión no era tan alta, pero la ganancia en espacio era inmensa. Y consiguieron un sistema muy competente en menos de 500 megabytes. Pero, ¿el otro enfoque? ¿El del equipo UCLNP-FB? Ese fue el que nos dejó a todos boquiabiertos. Es que dieron la vuelta al problema. En lugar de almacenar Wikipedia, Crearon una base de datos con millones de pares de pregunta-respuesta. y cuando les llega una pregunta nueva, No buscan la respuesta en un texto, buscan la pregunta más parecida que ya tienen guardada. exacto, es un cambio de concepto radical. Pero entonces, un momento, ese sistema no entiende la pregunta, ¿o sí? No está razonando, solo está jugando a las parejas, busca una pregunta parecida y te da la respuesta que tenía asociada. Me suena a un atajo, a una especie de loro increíblemente inteligente. Es una crítica válida, pero creo que subestimas la genialidad del enfoque. Crear 2.3 millones de pares de pregunta-respuesta de alta calidad y un sistema que los encuentre eficientemente es un desafío de ingeniería monumental. No si el mérito técnico no se lo quito. Pero Y funciona. Crearon un sistema de solo 29 megabytes. 29 megabytes. Es absurdo. Es casi invisible en la gráfica de memoria. Y aún así, alcanzó el umbral del 25% de precisión. Es una forma completamente diferente de representar el conocimiento. No como una biblioteca, sino como una red de preguntas y respuestas ya conectadas. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué significa que una respuesta sea correcta? Los organizadores se dieron cuenta de que medir la precisión de forma automática era muy problemático. exacto. Por eso realizaron una evaluación humana. Y los resultados fueron sorprendentes. La precisión de casi todos los sistemas aumentó entre un 20 y un 25% bajo la definición más estricta de correcto. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Por varias razones. Primero, los sinónimos. El sistema automático penaliza alrededor de 930 AC si la respuesta de referencia es hacia 930 AC. Aunque para un humano signifiquen lo mismo. Sí, Claro. Segundo, la ambigüedad. Una pregunta como ¿quién tiene más anillos de Super Bowl? Puede referirse a un jugador, un entrenador o un equipo. y todas las respuestas son válidas dependiendo de cómo la interpretes. Eso es. Y tercero, el tiempo. Las respuestas a preguntas como ¿quién ganó la última temporada de MasterChef? Cambian cada año. Entiendo. La evaluación automática es demasiado rígida. Demasiado. Y para llevarlo a todo el siguiente nivel, organizaron un enfrentamiento, los mejores sistemas de la competición contra un equipo de expertos humanos en Trivial, el duelo final. Sí. Para que fuera justo, lo diseñaron en 3 fases. En la primera, un humano tenía que pulsar un botón y responder al instante, compitiendo contra un sistema de 500 megas. Memoria instantánea pura. En la segunda, el equipo humano podía debatir 30 segundos, enfrentándose a un sistema de 6 gigas. Vale. Y en la última, los humanos podían usar fragmentos de búsqueda en Internet contra los sistemas sin restricciones. ¿Y cuál fue el resultado? Pues los humanos demostraron ser superiores en la memoria instantánea de la primera fase. Las máquinas tomaron una ligera ventaja en la segunda, con más memoria,
Pero lo más revelador fueron las preguntas que fallaron ambos. Ahí es donde se ve la diferencia de verdad. Por ejemplo, una pregunta fue, ¿qué significa Kimi no na wa? Requiere traducción, contexto cultural. No es un dato puro de Wikipedia. Claro. O esta otra. ¿Quién dijo haré picadillo de ti? La IA encontró al personaje de dibujos animados más asociado con la frase, el gato Klondike, que es una respuesta literal en cierto modo. Correcta, pero no es la que se buscaba. Los humanos entendieron que la pregunta buscaba el origen de la expresión, no quién la popularizó en los dibujos. La máquina encontró un dato, pero los humanos entendieron la intención. Esa es la clave. Ahí está. La IA es tan buena como su fuente de datos. Puede recitar Wikipedia, pero no puede razonar sobre frases hechas o entender el matiz de una pregunta ambigua, si no está explícitamente escrito. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto, si tuvieras que resumirlo? Pues primero, que en la inteligencia artificial la eficiencia importa tanto como la precisión. Se pueden construir sistemas increíblemente pequeños y aún así muy capaces. Segundo, que hay diferentes maneras de saber algo. Puedes tener una biblioteca gigante o una densa red de preguntas y respuestas. Tercero, que definir qué es una respuesta correcta es sorprendentemente difícil. El lenguaje humano es demasiado rico y ambiguo para una simple comparación de texto. Y finalmente, que humanos y máquinas siguen teniendo fortalezas distintas. Las máquinas, la memoria enciclopédica. Nosotros, el contexto, la intuición y la capacidad de entender la intención. Exacto. Y el informe concluye con una idea que me parece provocadora para el futuro. ¿Cuál? Sugiere que el siguiente gran paso para estos sistemas no es solo saber más, sino también saber lo que no saben. Saber lo que no saben, como tener la capacidad de abstenerse de responder. Justo eso, tener la capacidad de decir no estoy seguro cuando no tienen confianza. Quizás el futuro de la inteligencia artificial no consista en tener todas las respuestas, Sino en comprender los límites de su propio conocimiento. esa es la idea. Una idea fascinante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis.